Hola, ¿qué tal amigos? En este video vamos a ver cómo tú puedes comprar en China y vender los productos en la plataforma de Amazon FBA. Te voy a enseñar cómo es que funciona este modelo de negocio, también te voy a dar ejemplos y te voy a decir paso a paso cómo tú lo puedes hacer. Así que comenzamos. Y bueno amigos, vamos a comenzar con el paso número 1 y es saber cómo es que funciona este negocio de comprar en China y vender en Amazon. Y como puedes ver, aquí estamos en Amazon Estados Unidos y este producto que tú ves aquí lo puedes comprar en China a un precio muy reducido para posteriormente revenderlo acá en la plataforma de Amazon. Entonces aquí date cuenta cómo este producto se está vendiendo actualmente en $21,99 e incluso hay muchas personas que compran este producto en China y le ponen su logotipo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero comentarte con esta parte? Bueno, que lo que tú harías es también, por ejemplo, comprar este mismo producto si quieres, también revenderlo en la plataforma de Amazon. Por ejemplo, aquí yo te enseño, esta sería la plataforma de Alibaba, que es como nosotros podemos comprar en China a buen precio con proveedores, y aquí date cuenta cómo es exactamente el mismo producto que se está vendiendo en Amazon, y esto se repite vez tras vez. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Vienen acá a la plataforma de Alibaba, lo compran a un precio bastante económico, muy reducido, y lo suben a la plataforma de Amazon para posteriormente revenderlo. Así es como funciona este negocio amigos, y te aseguro que si lo sabes hacer realmente puedes comenzar a ganar dinero. Entonces aquí lo tenemos, hay muchos proveedores. Aquí a ratito te voy a enseñar cómo tú puedes elegir el proveedor correcto, en qué te debes de fijar, pero quiero que entiendas el funcionamiento. Acá por ejemplo también tenemos este otro producto que es un corrector de espalda, te está vendiendo en $27,99, tiene más de 1800 calificaciones. Y si por ejemplo igual nos vamos acá a Alibaba, date cuenta cómo es exactamente el mismo producto, lo único que cambiaron acá pues sería la persona, ¿no?, que está con el producto, pero de ahí en fuera viene siendo el mismo producto. Y también tú aquí puedes encontrar proveedores que te lo vendan a un precio bastante reducido para tú posteriormente venderlo en la plataforma de Amazon. Y por último también acá tengo este otro ejemplo de esta luz nocturna para niños. Esta se vende en $17 y viene siendo lo mismo. Aquí como puedes ver vemos exactamente el mismo producto en la plataforma de Alibaba para que nosotros lo podamos importar, comprarlo a un precio mucho menor y poder comenzar a ganar dinero. Entonces de esto se trata este negocio amigos. Te aseguro que si realmente lo haces paso a paso puedes comenzar a ganar muy buen dinero. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Es que tú puedas escoger un producto para vender en la plataforma de Amazon. Recuerda que hay dos opciones. La primera opción en la cual tú puedes comenzar a vender es a través de arbitraje. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera vender este mismo producto que ya está publicado aquí en Amazon, solamente lo que yo debo de hacer es agregar mi oferta y darlo un poquito más barato. Por ejemplo, si aquí se está vendiendo en $22, yo lo puedo vender por ejemplo a $20. Entonces prácticamente cuando la persona compre este producto, a mí se me va a acabar primero el inventario. También con este otro producto, si yo quisiera vender este mismo producto, solamente debería de agregar mi oferta a este producto que ya está publicado. A esto se le llama arbitraje, que es nosotros vamos a estar comprando en China a un precio más económico y lo vamos a revender acá en la plataforma a un precio más caro para ganarle la diferencia. También está la otra parte de comenzar a vender tu propia marca, marca privada, es decir, que tú mismo puedas importar tus productos ya con tu logo, pero yo te recomiendo comenzar con arbitraje y ya de allí tú puedes ir escalando hasta tener tu marca propia. Entonces, ahora una pregunta muy importante que quizás te estarás preguntando, bueno, ¿y qué productos yo puedo vender en Amazon? ¿Cómo sé que un producto realmente me va a dejar ganancia venderlo en Amazon Estados Unidos? Primero que nada, si tú no tienes ideas de productos para vender, yo te recomiendo una aplicación que se llama Econ Home, que es la que ves en pantalla. Te puedes abrir una cuenta, tienen lo que es un plan gratis y aquí ya de forma rápida vemos algunos productos que tú puedes comenzar a vender. Entonces aquí tú debes de buscar qué productos te gustaría vender y después los puedes revisar en la plataforma de Alibaba para posteriormente comenzar a importarlos. Ahora también esta aplicación tiene un plan que es de pago, que yo te lo recomiendo ampliamente
ampliamente, puedes pagar solamente un mes y vas a tener prácticamente ideas de productos ilimitadas. Esto te lo comento porque hay muchas personas que se acercan a mí y me dicen es que no tengo ni idea de qué vender, y créeme que con esta aplicación vas a tener ideas de sobra. Ahora, ¿cómo tú buscas un producto correcto para que puedas comenzar a vender acá en Amazon haciendo arbitraje? Bueno, en este caso yo puse esto que dice mochila protectora para cabeza de bebé y acá te van a estar apareciendo muchos artículos. Mi recomendación para ti es que te fijes mayormente en artículos que tengan más de 500 reseñas para arriba. Por ejemplo, este solamente tiene 20 reseñas, entonces no me sirve mucho. Es importante, como por ejemplo este tiene más de 1000 y está muy bien calificado. Entonces este me convendría porque sé que se está vendiendo bien en base a las calificaciones que tiene actualmente. Por ejemplo, también tenemos este otro que tiene más de 7000 calificaciones y que también está muy bien porque está muy bien calificado. De hecho, ahí te lo enseño con la flecha, y acá incluso el mismo Amazon ya te está diciendo, por ejemplo, que el mes pasado se compraron 900 piezas. Por ejemplo, esta se compraron 400 piezas. Entonces es un producto que se está vendiendo bastante. Es importante que puedas aquí pasar tiempo para ver qué producto tú puedes comprar en Alibaba. Entonces supongamos que yo quisiera vender, por ejemplo, este producto de aquí. Acá te lo enseño con la flecha, que me gustó y tiene más de 7000 calificaciones y dice que se han vendido 700 el mes pasado. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente darle clic. Acá se te va a abrir toda la información que viene y está muy bien calificado. Prácticamente acá nos dice que el 73% de las personas dan 5 estrellas. Entonces igual acá podemos ver la marca que vende este producto y date cuenta cómo tiene un nombre, pareciera ser que es un proveedor de China. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros debemos de hacer? Es irnos a la plataforma de Alibaba, y aquí en la plataforma de Alibaba recuerda que también tendrás el enlace, te lo dejo en el comentario fijado de descripción del video, solamente dale clic y ya te va a mandar a esta misma página de alibaba.com. Una manera muy fácil, amigos, sin complicarnos mucho, de buscar exactamente el mismo producto para revenderlo, es aquí darle clic para que se agrande la imagen y después acá darle clic en este botoncito de la cámara y simplemente vamos a arrastrar esta imagen a este botoncito, ¿no? Y ahí está cargándose y como puedes ver tenemos exactamente ya el mismo producto para nosotros poder comprarlo y también poder revenderlo aquí mismo en este listado, poner nuestra oferta un poquitito más económica para que se pueda vender. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ver qué proveedor nos puede convenir más. Ahora, ¿en qué te tienes que fijar? Muy importante, te tienes que fijar en que el proveedor tenga este sello que dice verificado, también que tenga 4 años para arriba y también que tenga por lo menos un diamantito naranja. Con estas 3 cosas es demasiado importante que lo tengan para que pueda ser un proveedor confiable. Si tú, por ejemplo, ves como este proveedor de aquí que no tiene este sello de verificado, date cuenta como no lo tiene, ni tampoco tiene ningún diamante naranja, sinceramente descártalos automáticamente porque puede ser una estafa. Entonces, muy importante tomar en cuenta estos puntos, y ahora sí lo único que debes de hacer es comenzar a ver con qué proveedor te quedarías. Ahorita lo voy a estar yo eligiendo y te voy a mostrar cuál seleccioné. Entonces, amigos, ya he seleccionado este proveedor que te enseño con la flecha. Como puedes ver, cumple con todo lo que te he mencionado, está verificado, tiene 6 años en la plataforma y tiene 3 diamantes naranjas. Entonces yo le voy a estar dando clic y aquí viene toda la información. Es importante que puedas leerte toda la información. Esto te va a llevar tiempo e incluso te va a llevar días, pero es súper importante este punto de investigación para poder realmente escoger bien el producto. Entonces aquí nos viene lo que son los precios. En este caso de 50 a 300 piezas lo vamos a comprar en $3.53. Aquí recuerda que falta agregarle el envío y también agregarle el impuesto. Entonces ponle que ya con envío e impuesto nos pueda salir aproximadamente en $4 o $5. Y aquí en la parte de abajo puedes elegir el color, etcétera. Entonces aquí, por ejemplo, léete toda la información que viene acá, amigos. Es súper importante
que realmente te puedas leer toda la información. De hecho, también un punto muy importante es verte los comentarios. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que son rating y reviews, como puedes ver, de las personas que han comprado este producto, y date cuenta como en este caso está muy bien calificado, quiere decir que es un buen producto. Y si tú ves aquí que en los comentarios la mayoría de los comentarios son negativos, ya no compres ese producto, mejor búscate otro proveedor. En este caso, como puedes ver, está pues excelente, las personas hablan muy bien del producto, por lo tanto me convence y pues sería buena idea comprarlo. Entonces aquí también vemos lo que es el perfil de la empresa que lo vende, en este caso este es el nombre, y nos viene lo que es el rating 4.8 de 5, lo cual está bastante bien, te responden en menos de 3 horas, etcétera. Entonces, amigos, una vez que tú ya viste toda la información de qué material está hecho, cuáles son las medidas, los colores, etcétera, aquí te viene absolutamente todo. El proveedor prácticamente te pone toda la información. Acá incluso te ponen las medidas en centímetros. Todo esto lo tenemos que ver, amigos. Es súper importante. Una vez que tú hayas leído esto, ahora sí, el paso que sigue es que tú le mandes mensaje al proveedor. Y para mandarle mensaje, simple y sencillamente le das clic. Aquí te aparece en este caso este botón naranja que dice Start Orden, pero yo no te recomiendo darle clic acá, sino le vas a dar clic a este botón de mensaje. Le das clic, se te abre una ventana del chat y ya puedes comenzar a negociar con el proveedor, preguntarle el precio que maneja, también la cuestión del envío, cuánto costaría lo que es el envío, etcétera. Una vez que tú quedes en un acuerdo con él, ya vas a tener el precio final del producto. Ahora, una vez que tú ya tengas el precio, amigos, del producto, en cuánto te va a estar saliendo, pues ahora sí lo que vamos a estar haciendo es calcularlo ya acá en Amazon. Entonces en Amazon, amigos, vamos a estar utilizando esta calculadora gratis. Aquí en Google pon calculadora Amazon FBA y dale clic a esta que dice México FBA Calculator. Vamos a darle clic, acá nos va a aparecer esta ventana, continuar como invitado, y acá seleccionamos la tienda que sería Amazon USA. En este caso vamos a pegar acá el código del producto que está acá arriba, vamos a copiarlo y lo pegamos aquí, le damos clic en buscar y aquí ya tenemos este producto. Esta calculadora lo que va a hacer es prácticamente calcularte todo lo que Amazon te descuenta. Recuerda que Amazon tiene lo que son las tarifas por referencia, que básicamente es la ganancia de Amazon. Entonces lo que hace la calculadora es que ya te descuenta estas ganancias, también te descuenta el costo de gestión de logística. Recuerda que vamos a estar utilizando Amazon FBA, en donde Amazon le va a estar enviando el producto al cliente. También lo que es el costo de almacenamiento, todo esto te lo va a sumar. Y por ejemplo, supongamos que aquí en lugar de darlo en $20, lo vamos a dar por ejemplo en 19 cerrado, $19. Ahí ponemos el precio y acá en la parte de abajo date cuenta cómo nos está diciendo esto: costo por unidad $10, es decir, esto es lo que Amazon te va a estar descontando. Ganancia neta nos está diciendo $8.99. Entonces aquí lo único que falta es ponerle lo que es el precio del producto ya con envío y con impuesto. Acá donde dice otros costos, dice abajito costo de la mercancía vendida, nosotros le vamos a poner ya el costo final. Entonces, como podemos ver acá, nos cuesta $3.53. Supongamos que ya con impuesto y envío suba hasta $5. Entonces nos vamos acá a la calculadora y ponemos en costo de la mercancía, le vamos a poner $5. Y como puedes ver, ahora sí ya vamos a poder ver la ganancia que obtendríamos si vendemos este producto en la plataforma. Entonces estaríamos ganando $3.99 por cada producto que vendamos, es decir, un margen neto de casi $21, lo cual no está nada mal. Recuerda que esto solamente es un ejemplo, pero te aseguro que si tú inviertes tiempo en buscar productos, puedes obtener márgenes arriba del 30-40%. Por eso es súper importante que puedas implementar el tiempo correcto para buscar productos que realmente te puedan dar una mayor ganancia. Entonces ahí lo tienes, amigos. Esta es la manera en la cual nosotros sabemos que ya un producto va a ser rentable en Amazon y que se va a poder vender para comenzar a ganar dinero. Si quieres aprender cómo comenzar a vender en Amazon desde cero, recuerda que tengo mi curso en donde te voy guiando desde cero, desde cómo abrir tu cuenta en Amazon,
cuáles son los requisitos, cómo debes agregar un producto de forma correcta, cómo calcular tus ganancias, absolutamente todo yo te voy guiando paso a paso. Aquí estamos dentro del curso y aquí, como puedes ver, tenemos varios módulos que vamos subiendo mes con mes para enseñarte prácticamente al máximo cómo tú debes de vender en la plataforma de Amazon de forma correcta. Recuerda que si te interesa el curso, tienes el enlace en el primer comentario y descripción de este video para que puedas ver toda la información. Una vez que tú ya tengas los productos que pudieras vender acá en Amazon, tranquilamente ya puedes crearte tu cuenta. Para crear la cuenta, amigos, es muy fácil. Te vienes acá a Google y escribes vender en Amazon USA y es importante que le des clic a esta que dice sell.amazon.com. Vamos a darle clic y aquí viene toda la información. Lo más importante que tú debes de saber es que Amazon te va a estar cobrando $39.99 por mes porque vas a contratar este que se llama plan de ventas profesional, que es el plan más completo. Yo sé que existe este que dice plan de ventas individual, pero la verdad es que no vale la pena. Si realmente vas con Amazon en serio en este negocio, siempre te voy a recomendar el plan profesional de ventas. Recuerda que es una inversión, no es un gasto. Serían $39.99 mensuales, vendas o no vendas. Entonces, muy importante esta parte. Y también otro punto importante que debes de saber son los requisitos para crearte tu cuenta acá en Amazon, que sería pues una cuenta bancaria, lo que es tu nombre completo, también una tarjeta de crédito para que allí te puedan cobrar la mensualidad, documento de identidad, también lo que es información fiscal y por último un número de teléfono. Yo te recomiendo crearte un correo electrónico exclusivamente para vender en Amazon. Entonces, una vez que ya tengas estos requisitos, ahora sí puedes crearte la cuenta. Le puedes dar clic acá en esta página principal donde dice registrarse. Dale clic y acá en la parte de abajo dale clic en crear una cuenta en Amazon y ya comienzas el proceso de registro. El mismo sistema te va a ir pidiendo todos los datos, entonces es importante que los tengas a la mano. Y una vez que tú ya tengas tu cuenta, amigos, pues ahora sí lo único que tú debes de hacer es dar de alta el producto que tú vayas a vender acá en Amazon para comenzar a enviarlo a los almacenes de Amazon FBA. Recuerda que he preparado un video exclusivamente en donde te enseño cómo enviar tus productos de China a los almacenes de Amazon FBA paso a paso, totalmente gratis. Ahorita te va a estar apareciendo en pantalla, solamente dale clic para que puedas ver el tutorial. Realmente te lo explico al detalle para que tú ya puedas enviar tus productos de China directo a Amazon.